Ahora sí, vamos a presentar al doctor Mario Krieger. Habíamos hecho una introducción sobre el tema que va a tratar, lo repito por las dudas, es análisis de escenarios, planeamiento estratégico y después qué hacer. Podemos ir presentando. Mario. Estás muteado, Mario. Emiliano me iba a ayudar con la presentación. Muy bien, acá lo tenemos. Bueno, pasa a la siguiente. Básicamente, digamos, hemos estado trabajando durante mucho tiempo sobre el tema de planeamiento estratégico con libros y cosas publicadas, pero nos queremos enfocar hoy al rol de la planificación y la transformación digital en la gestión pública en los contextos turbulentos y muy cambiantes. Siguiente. Estos contextos, Gustavo habló algo de eso, son muy volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, de cambios rápidos, impredecibles, paradójicos, enredados y mucho más, podríamos decir, adjetivos, pero que básicamente lo que tienen en común es que es difícil determinar las relaciones causa-efecto. Entonces son inciertos, son complejos y muchas veces son hostiles. Y bueno, siguiente. Para, digamos, movernos en estos contextos, lo que hay que hacer es escanear en forma permanente los escenarios, ser más anticipatorio que adaptativo reactivo. Escanear permanentes escenarios, ¿con cuánta frecuencia? Con la frecuencia, con el nivel que ese escenario cambia, con el nivel de riesgo que tiene. Entonces, a ver, para poner un ejemplo, si ustedes están en un ambiente como si fuera el bursátil, es cada segundo, y por eso se ponen valores, parámetros, y uno a más de tanto vender, a menos de tanto comprar. Entonces, eso es, ni hay planeamiento estratégico, es gestión por valores. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a un planeamiento estratégico de 4 años cuando se hace, ¿no? De 4 años con ajustes a nivel presupuestario anual. Bueno, eso es insuficiente, porque hoy los escenarios cambian en el mundo y en el país permanentemente, a veces mes a mes, día a día, semana a semana. Por lo tanto, lo que hay que hacer es escanear permanente estos escenarios, para lo cual sí hay que tener bases de datos. El Estado utiliza mal sus bases de datos porque tiene muchas, tanto a nivel nacional, provincial como local, pero difícilmente las cruce. Incluso hay algunos temas de tipo legal, por lo cual hay ciertos datos estadísticos y datos de tipo de la FIP o ARC ahora, que bien podrían compartirse si no se individualiza a las personas o a los entes, pero no se hace. O sea, digamos, guardando el secreto fiscal y el secreto estadístico, podría compartirse. Y así hay muchos datos hospitalarios, municipales, educativos, etcétera, que no se comparten, se procesan tarde. Y acá el desarrollo de base de datos y la inteligencia artificial es muy importante. Lo vamos a ver más adelante, pero hay que alimentar permanentemente lo que puede ser el centro neurológico de toma de decisiones, el sistema decisorio, los comités de crisis cuando hay crisis, y hay que potenciar el liderazgo y el trabajo en equipo en alto rendimiento y también en manejo de situaciones de riesgo. Hay que aplanar las estructuras, en eso coincido con ustedes, en las exposiciones anteriores, en el sentido de que, digamos, la distancia jerárquica, el power distance que hay entre el decisor superior y el límite externo de la organización debe ser poco. Por lo tanto, la organización debe transformarse en piramidal, de piramidal a trapezoidal. Hay que empoderar a personas, equipos, ser más participativo, no tan poder concentrado.
desarrollar resiliencia y construir legitimidad organizacional con proveedores, usuarios, beneficiarios regulados, constituency, sponsors, etc. Coincido con ustedes también en lo que decían recién. Yo creo que la coordinación debe darse a nivel de jefatura de gabinete, pero no se puede dar si los organismos, sus planes estratégicos no lo transforman en planes y programas sustantivos que se compatibilicen con la programación presupuestaria y aunque el organismo, porque así lo quiere la Secretaría de Hacienda muchas veces, tenga nada más que 1 o 2 programas presupuestarios, pueden abrirlo en su programa y en proyecto, de tal manera que eso facilita a lo que ustedes están pidiendo, que la jefatura de gabinete pueda realizar un control de gestión y un control de política que se aplican. Porque si no, la política implícita es la asignación de recursos, y si la asignación de recursos y el presupuesto camina por un lado y la política enunciada y sustantiva camina por el otro, adivinen cuál es la que funciona, ¿no? Siguiente. Para esto hay que utilizar modelos de IA predictivos, anticipar tendencias. La inteligencia artificial emplea modelos para detectar patrones y prever eventos futuros, identifica riesgos y oportunidades, los modelos anticipan riesgos potenciales y oportunidades. La planificación tiene que ser proactiva, o sea, con lo cual quiero decir que el uso de bases de datos, el uso de inteligencia artificial y ahora ya incluso construcción de escenarios alternativos. La inteligencia artificial te permite que vos generes en tu simulador escenarios alternativos. Hay algunas muy al alcance de la mano, hoy ya en Chrome lo tenés, o sea que, digamos, hasta se puede hacer de una forma bastante económica. Siguiente. La sostenibilidad organizacional, que es un concepto que yo desarrollé a partir de los objetivos del milenio y la definición de Naciones Unidas de desarrollo sostenible. Acá quiero resaltar esto, que incluye procesos saludables para tratar de satisfacer las necesidades sociales y económicas de la sociedad. Además, atiende a factores culturales y medioambientales sanos de la generación actual sin poner en riesgo la satisfacción de estas en las generaciones futuras. Nosotros estamos poniendo muy en riesgo las generaciones futuras, porque fíjense que ustedes, digamos, hay un equilibrio fiscal nominal, porque, por ejemplo, no se hace obra pública, pero tomémoslo así, pero el enorme nivel de endeudamiento está afectando a las generaciones futuras. Entonces, ese equilibrio no sirve. Lo que hay que hacer es cuidar y desarrollar la situación actual, pero también cuidar las situaciones de las generaciones futuras. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí está. No, te pasaste uno, volví uno para atrás. Ahí está. El análisis permanente de escenarios tiene que alimentar un centro de toma de decisiones. Es conveniente cuando hay crisis hacer comité de crisis, aplanar la estructura y generar 3 o 4 decisores, no todos los decisores que normalmente trabajan en una estructura de funcionamiento normal, que sí es necesaria para mantener la línea estratégica de la organización. Pero esto es, cuando vos estás un barco en una tormenta, lo primero que haces es tratar de que el barco no se hunda, achicar el agua, y después, una vez que superaste la tormenta, volvés a fijar el rumbo a puerto. De eso se trata. Entonces, esto alimenta el centro de toma de decisiones estratégicas. Hay decisiones a corto plazo, se busca estabilizar la situación, como decía antes, salir de la emergencia, superar la emergencia, hay que estratégicamente volver a la visión y la misión en el marco de los valores. Y la IA ayuda en este caso también a planear escenarios alternativos y simular futuribles. Sobre todo hay que simular, pasa a la siguiente, hay que simular aquellas cosas que generan insostenibilidad, las situaciones críticas y los actores críticos. Entonces, uno tiene que hacer un mapa de posibles situaciones críticas, donde me aprieta el zapato, donde me torno insostenible, donde puedo hacer que mi organización fracase, perezca, muera, depende si es pública, privada o ONG.
Y también tengo que ver no todos los actores, sino los críticos, con los que tengo que dialogar, desarrollar estrategias, negociar, porque, digamos, para cualquier política y programa que quiera llevar adelante, siempre apoyo menos rechazos, igual viabilidad de llevar adelante la política, un programa o cualquier actividad organizacional pública que quiero llevar adelante. Porque la organización pública es el medio en el cual se canalizan las demandas sociales y se instrumentan las políticas públicas. Entonces, este medio tiene que ser ágil, dinámico, inteligente, que pueda ayudar al decisor político a tomar decisiones y a su vez resolver, canalizar, articular las demandas sociales para buscarle soluciones políticas. Adelante, seguimos. Tenemos que remover las insostenibilidades para superarlas. ¿Qué son las insostenibilidades? Son situaciones que amenazan la existencia de la organización, su tecnología central o su capacidad de proveer bienes, servicios o regulaciones. Entonces, el corazón de esta organización lo tengo que proteger y tengo que proteger de lo que la hace insostenible. Por lo tanto, lo que tengo que ver, y en mi simulación tengo que ver dónde me aprieta el zapato a futuro. O sea, esto es como ir al gimnasio. Si vos vas al gimnasio y estás ágil, si te tropezás con una piedra, capaz que pegues una voltereta, pero no te rompas una pierna. Si estás fofito, seguramente sí te vas a romper una pierna. No quiere decir que todo lo que veamos en las simulaciones sea exactamente lo que va a ocurrir en la realidad, pero vos estás entrenado. Así como se entrena, por ejemplo, frente a un incendio, o como se entrena en un simulador a un piloto, como se entrena, que se colapinto antes de las carreras, o como se entrena la evacuación de un avión o de un barco. Hay que entrenar a las organizaciones y a sus miembros en situaciones críticas, que normalmente no se hace y por lo tanto, en vez de ser proactivas o acompañar la situación, son reactivas y tardías. Entonces, las acciones son defensivas, activas, y hay que pasar a que sean ofensivas e innovativas, ¿no? Y esto es muy importante en desarrollar la sostenibilidad organizacional. Siguiente. Esta sostenibilidad significa que la organización puede afrontar con eficacia los riesgos de las turbulencias del contexto, que enfrenta los desafíos, amenazas, hostilidades y complejidades del entorno, que aprovecha las oportunidades del medio ambiente muy cambiantes, que supera su propia fragilidad frente a los entornos endiablados, o sea, que aprovecha las oportunidades, hace frente a los desafíos, se fortalece frente a sus debilidades y se para sobre sus fortalezas, que sabe leer datos e indicios de dicho entorno y toma decisiones acordes, para lo cual tiene que tener banco de datos y utilizar inteligencia artificial porque está a la mano, es un recurso que está a la mano. Siguiente. Entonces, las organizaciones sostenibles valoran su personal y su capacidad de innovación, más que procesos y procedimientos. Porque la inteligencia artificial te ayuda, pero trabaja sobre hechos conocidos. Todavía no tenemos la generativa. Eso será otra cosa. Entonces, la creatividad todavía es humana. Entonces, lo importante de las personas es su capacidad de innovación y de inteligir cosas nuevas. Las organizaciones sostenibles valoran los referentes, las organizaciones sostenibles valoran su respuesta ante el cambio, afrontan los nuevos desafíos que requieren respuestas sostenibles en el tiempo. Tienen que ser ágiles, hay que introducir el agilismo, que es difícil en la administración pública, porque el agilismo, que es fácil en la organización privada o en una ONG, en la administración pública el agilismo no se lleva bien con la normatividad y con los programas, la programación, con los procesos. Entonces, el agilismo hay que introducirlo, pero hay que tener cuidado con estas otras cosas que son las garantías. Y que ahí justamente el concepto de neobeberiano entra bien. Empoderan equipos y tratan de que se comporten como de alto rendimiento frente al riesgo, son resilientes, o sea, que puedan superar sus contingencias y
seguir existiendo, como esa florcita que crece en una cornisa, amplían la participación a todos los miembros, no solo a los directivos y a mandos medios. Esto es muy importante porque si no, digamos, con Gustavo también lo podemos coincidir, esto, él también hizo mucho planeamiento estratégico, si no hay participación y la gente no se involucra, no produce esa emoción y esa identificación que lleva al cambio mental, antes de que incluso se desarrollen programas y presupuestos, sino es el cambio en la estrategia de la organización, en su diseño, en su visión y en sus valores y en su misión. Nos falta un minutito. Ya termino. Valoran el liderazgo que los escenarios realizan FODA, buscan preservar la estrategia, desarrollan bases de datos y utilizan IA para anticipar situaciones y remueven debilidad y situaciones de posible insostenibilidad. Siguiente, y creo que es la última. No, faltan otras más. Estrategias y acciones a adoptar. Preparar a toda la organización para afrontar riesgos y turbulencias. Simular mediante IA situaciones de riesgo. Entrenar a sus miembros para actuar y cumplir su rol en situaciones de alta incertidumbre contextual. Acá la IA ayuda y simulación de escenarios también. Desarrollar una cultura acorde para afrontar riesgos y agregar valor. La organización ha de ser creativa, innovadora y desarrollar aprendizaje continuo. Organizarse en base a equipos de alto rendimiento para afrontar riesgos y desarrollar liderazgos acordes. Empoderar a líderes y miembros de sus equipos. ¿Para qué? Y horizontalizar la toma de decisiones y acciones de equipos. Desarrollar empatía con agentes, usuarios, beneficiarios y referentes, cosa que vemos que hoy no se hace. Desarrollar resiliencia, ser anticipadora, previsora, escrutando permanentemente los escenarios y utilizando las bases de datos propias y del contexto, haciendo uso de la inteligencia artificial. Y ahora lo último. Acá está el esquema completo. Acá son 4 ejes que hay que poner en armonía. El eje 1, que es de valores, preferencias, principios, visión y misión, que también entra en diálogo con el contexto muy turbulento. Y acá, digamos, es donde se desarrolla la estrategia. El eje 2 de análisis FODA, que ya sabemos lo que es, no vamos a explicar, pero nos desarrolla alternativas y estrategias. El eje 3 de escaneo permanente del medio ambiente, de visión de futuro, ve los actores de la órbita que hablé antes, ve el dominio, ve el mapa de actores, situaciones críticas. El análisis de sostenibilidad, que es ese análisis de fragilidad y análisis de sostenibilidad, todo esto enmarcado en ese mapa de actores y la constelación de poder, y permanentemente esto me lleva a tener la estrategia actualizada, alimentando el centro neurálgico de toma de decisiones de la organización, quien tiene que mantener la organización en equilibrio en estos contextos turbulentos. Bueno, listo, terminado y muchas gracias. Muchas gracias, Mario.